Buenas tardes a todos, bienvenidos a Torre Fuerte Iztapalapa. Vamos a dar inicio a una transmisión más virtual, compartiendo la palabra, también escuchando un poco de música de parte del grupo Torre Fuerte. Y hoy nos acompaña el pastor Eduardo Caballero. Sabemos que para nosotros siempre es una bendición contar con su presencia. Y bueno, pues la alabanza tiene 2 trompetas el día de hoy. Habrán más voces, está Ale, está Erika, Cristian, ¿verdad?, en la batería, y Eric al frente con el piano. Y bueno, han preparado 2 canciones esperando que ministren tu vida, que puedas sentir la presencia de Dios. Y bueno, el altar de esta casa está encendido, queremos adorar al Rey, queremos exaltar su nombre y anhelando también que te encuentres bien junto con toda tu familia. Y hoy clamamos una oración a nuestro Señor Jesucristo por todas esas personas que se encuentran enfermas, que están en hospitales, que tienen algún diagnóstico. Señor, tome control de todo, el Señor guarde nuestras vidas, el Señor guarde la vida de esas personas que están hoy en una situación de enfermedad. Y bueno, esperamos en Dios que el día de hoy puedas confortar tu alma, tu espíritu con la alabanza, con la palabra, y tengamos ánimo. Saludamos a todos los que se están conectando, Estados Unidos, y hay más familias que gracias a Dios se están conectando con nosotros y son fieles. Nos está siguiendo siempre la familia Naca, la familia Ignacio, la familia García, y se están uniendo más de Estados Unidos. Y bueno, de México también, saludos a todos y cada uno de los de Torre Fuerte Iztapalapa, a las familias que se están conectando. Estábamos viendo que algunos vecinos de por aquí ya conocen de la página. Estamos dando la página a gente que vemos que tiene hambre de Dios, y seamos esos instrumentos en las manos del Señor, compartiendo en estos tiempos donde la gente está necesitada de una palabra de consuelo, una palabra de ánimo, una palabra de fe, una palabra de esperanza. Y todo esto y más encontramos cuando escudriñamos la palabra de Dios. Así que te dejo con el grupo Torre Fuerte y vamos a escuchar unas canciones que han preparado para todos nosotros. Amén. Dios te bendiga. Damos gracias a Dios en esta noche. Te damos la bienvenida a esta transmisión y declaramos la presencia de Dios en nuestras vidas. Yo te invito a que ahí en tu hogar, ahí donde tú estás, escuchándonos, viéndonos, pueda llegar la presencia de nuestro Dios. Y así como el salmista David decía, que Él estaría con todos los días de nuestra vida. Por eso en esta noche yo te invito a que puedas decir: Señor, abre mi corazón, limpia mi vida, Padre. Limpia mi corazón, mi ser, Señor, a pesar de todo diagnóstico, de toda situación adversa, de los que están pasando por momentos difíciles, como decía la pastora, en el hospital, en el hogar, en el trabajo, en la situación en la que te encuentras. Pero dice la palabra de Dios que Él llenará nuestros labios de alegría y nuestro corazón se gozará con el Señor, porque Él es fiel y justo, y para siempre es su misericordia. Gracias te damos en esta noche, Espíritu Santo. Me gozaré en Jehová. Este ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré en Jehová. La iglesia de Cristo. Este ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre.
programación, con esta transmisión. Y bueno, te queremos saludar. Se está reuniendo con nosotros también de Estados Unidos la familia Ramírez. Le mandamos saludos también aquí a la familia Ramírez de México, lo que es Rebeca, lo que es Beto, Ever. Y bueno, nos están viendo hoy, gracias a Dios, muchos hermanos, muchos conocidos. Saludos Leti Hernández, tan fiel, siempre nos sigues. También Rosalía, Katy y Juan Cornejo. Saludamos a Margarita también, a toda la familia Cornejo. También Hilda nos está viendo, Hilda Victoria, saludos. Leti Chirino también. Bendecimos mucho la vida de Ever y de Beto, nos están viendo. Ever, te bendecimos. Oramos al Señor por tu pronta recuperación. También están Araceli Navarro, Araceli, bendiciones. También, gracias a Dios, nos está viendo la maestra Alicia. Y bueno, Nina Chávez también, saludos. Adriana. Y bueno, saludamos a cada uno de ustedes en el nombre de Jesús. A Margarita Cepeda, a su familia, a la familia Martínez, Lupita Martínez, a Rosa también, Rosa León. Gracias a Dios por la vida de todos los que hemos sabido que están enfermos. Araceli Alvarado también se encontraba enferma. Rebeca Paseo, saludos Rebeca, gracias. Y bueno, saludamos a cada uno de ustedes en el nombre de Jesús. A esta niña Rosales, ¿verdad? que tiene a sus dos pequeños. Elizabeth Rosales, te bendecimos mucho a tus dos pequeños en el nombre de Jesús. Bendecimos también a Elizabeth, la del salón, ¿verdad? Tan linda, Astorga. Gracias por estar sintonizándonos a través de esta transmisión virtual, y de verdad que faltan tantos, y damos gracias a Dios porque se están uniendo con nosotros. Y estamos compartiendo la palabra, no nada más a los de la iglesia. En estos últimos tiempos se han unido a esta transmisión todavía más personas que no son de la iglesia, y Dios ha hecho grandes cosas en el nombre de Jesús. Pues vamos a iniciar con la palabra, y está con nosotros hoy el pastor Eduardo y no lo podemos desaprovechar, así que le invitamos al pastor Eduardo a que forme parte de este tiempo para compartir la palabra. El pastor Euclides, gracias a Dios, sabemos que el pastor Euclides, bueno, pues es el que escoge los temas, Dios le revela los temas, y nosotros, bueno, nos apegamos al tema de hoy, ¿verdad? Y sabemos que los temas que se han impartido desde que hemos estado transmitiendo han sido de edificación, de bendición. Gracias por sus comentarios, porque nos sirven de mucho. Entonces damos inicio en el nombre de Jesús. Gracias a Dios. Muy buenas noches a todos, que Dios me los bendiga grandemente. Y estamos aquí, ¿verdad?, iniciando ya en el nombre de Jesús un martes maravilloso. Y de parte de Dios, ¿verdad?, traemos ese mensaje especial. Hoy agarramos así como que de sorpresa al pastor Eduardo, porque no le comentamos el tema, pero sé que gracias a Dios, Dios los usa mucho. También la pastora Ana María esta tarde no me dio tiempo de verdad de compartirle el tema, ya que andábamos con un poco de prisas, pero bueno, primeramente Dios, que el Espíritu Santo nos termine de revelar, ¿verdad?, que es la palabra, primeramente Dios. Bien, esta noche vamos a ver un tema que sentí de parte de Dios, compartir con los pastores, y que podamos nosotros asumir verdaderamente cuál es el propósito de la iglesia de Cristo. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Muchas veces vamos a la iglesia, pero realmente no sabemos qué propósito tiene la iglesia. Tal vez relacionarnos. Algunas piensan que, bueno, a lo mejor llevo a mi hija para que encuentre un buen novio, a lo mejor llevo a mi hijo para que encuentre una buena novia, voy porque pues no tengo nada que hacer el domingo, voy a la iglesia porque pues bueno, me lo inculcaron hace muchos años. ¿A qué voy a la iglesia realmente? Pero nosotros esta noche vamos a mirar en el nombre de Jesús, y aquí empezamos el tema, el propósito de la iglesia de Cristo. Y aquí vamos a empezar con Juan capítulo 1, verso 1 en adelante, y dice la escritura: en el principio, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Juan 1:2.
Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él nada de lo creado llegó a existir. Juan 1:4, en Él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. Cuando hablamos este tema en particular de Juan capítulo 1, verso 1, habla que en el principio, es decir, no cuando vemos y leemos la Biblia, pastores, sino porque cuando vemos la Biblia aparece Génesis. Pero la Escritura nos habla de un antes, es decir, que el principio de la tierra, porque nosotros vamos a recordar que antes del hombre, de la creación humana, había dinosaurios, había animales, había otra vida. Por eso los arqueólogos hablan de miles de millones de años antes, ¿verdad?, de los animales que han encontrado huella. En ese principio, tal vez está hablando la Escritura en Juan capítulo 1, que en el principio ya existía el verbo, es decir, apenas estaba empezando a florecer la tierra cuando el verbo ya existía. En nuestras clases de español, nosotros se recuerdan que cuando nos enseñaban en la escuela, en la primaria, el verbo ¿qué era? El verbo ¿qué era? Era la acción, ¿verdad? Exactamente. Pastor Eduardo nos comenta efectivamente que es la acción. Entonces, por eso se le llama el verbo, porque el verbo era Cristo mismo, dice, y el verbo estaba con Dios, y el verbo mismo era Dios. Esta es una de las grandes cosas, ¿verdad?, que nos encierra la palabra del Señor. Pastor Eduardo, ¿algo que nos quieras comentar? Adelante. Realmente la iglesia como tal, como la conocemos en la actualidad, pues se ha ido modificando. Y de hecho ahora con esta situación de la pandemia, como que regresó a su inicio, a la casa, porque ahí es donde se reunían en un principio, y los que podían iban a la sinagoga. Pero desde un principio pues era la comunión con Dios, la comunión directa, como Abraham la tuvo con Dios. Abraham no tenía como tal una congregación, él era el pastor de toda esa congregación, porque dice la palabra de Dios que Abraham ayudó a muchos de a los que estaban con él, a sus siervos, a ser mejores, a creer a Dios, de alguna forma a conocer a Dios. Pero el día de hoy pues sí se ha modificado lo que es ser parte de una iglesia. Es cierto, es cierto. Pastora Ana María, ¿algo que nos quieras comentar? Pues en sí la iglesia creíamos que era el lugar donde nos reuníamos y tenía que ser una estructura, pero el Señor, como dice el pastor Eduardo, siempre nos ha hablado que la iglesia somos cada uno de nosotros, y algo que el Señor ha hecho desde su creación es que todos tenemos libre albedrío para buscarle, para amarle, o de plano para decir, Señor, yo no quiero nada con Jesucristo. Pero nosotros vemos que en la creación del Señor, lamentablemente, mucha gente, muchos espíritus, mucha creación, sí se ha rebelado en contra de Dios, pero Dios sigue extendiendo su misericordia y sigue esperándonos con los brazos abiertos, porque es un Dios que mandó a su Hijo con un propósito de salvar lo que se había perdido. Así es, totalmente, ¿verdad? Entonces en Juan capítulo 1, 2 encontramos, dice en la Escritura, que Él estaba con Dios en el principio, es decir, Dios estando con el Hijo. Y el verso 1 y capítulo 1, verso 3 dice, por medio de Él, hablando de Cristo, todas las cosas fueron creadas. En estos días hemos hablado, ¿verdad?, que todas las cosas que hay en el universo, en la tierra, en el cielo, aún debajo de la tierra, en el mar incluso, todas las cosas fueron creadas por Cristo, por Él fueron creadas todas, dice, y sin Él nada de lo creado llegara a existir. Y el verso 1:4, en Él, o sea en Cristo, estaba la vida, es decir, que Cristo es la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esto era lo que Dios tenía planeado prácticamente desde el principio, pastores, y que ha hecho realidad por medio de Jesucristo, ¿verdad? Ciertamente cada una de estas cosas. Entonces Él es nuestro Señor. Por eso en Efesios capítulo 3, verso 11, la Escritura nos confirma. Dice, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces cuando dice la Biblia que todo fue hecho por Él y para Él, nos dice que el Padre quería que todas las cosas se manifestaran, ¿verdad?, en el poder
poder de la gloria de su Hijo, en Jesús, porque Él era la vida, en Él estaba la vida, en Jesús mismo, ¿verdad? Entonces obviamente que Él quiso que la tierra existiera, porque todo fue hecho por Él y para Él. Entonces es como si el papá le hubiera dicho: hijo, pues te voy a regalar lo que tú quieras, papá, quiero hacer la raza humana, papá, quiero hacer la tierra, papá, quiero formar montañas, valles, ríos, todo Él quiso hacer y fue hecho por Él y para Él. Esto es maravilloso porque en todo lo que nosotros vemos está manifiesta la gloria de Dios. Simplemente cuando una mujer está embarazada, vemos cómo va creciendo la pancita, pero no nos damos cuenta cómo se va formando los huesitos, la carita, y se va formando toda la gloria de Dios en esa persona, ¿verdad? Que es un milagro de vida maravilloso, en el que todos, yo creo que hemos tenido la oportunidad de tener un bebé en nuestros brazos y mirar la maravilla que es Dios. Cuando tú le miras sus bracitos, sus piernitas, todo lo que tiene tan perfectamente hecho que te quedas sorprendido, ¿verdad? Porque eso no lo puedes comprar ni en ninguna parte, pues para pronto, ¿verdad? Ni en la Comer, ni en ninguna parte lo vas a comprar, porque no aparece tal belleza como la grandeza y la gloria de Dios. Pastor Eduardo, ¿quieres comentar? Bueno, el día de hoy yo estaba meditando en esa parte, porque ciertamente cuando una persona da a luz a un bebé, el bebé al nacer lo primero que hace es abrir los ojos y reconocer lo que hay. Y a la primera persona a la que le presentan es a la mamá. Esta mamá no sabe el niño no sabe si es buena mamá, mala mamá, como haya sido. Él nace y se aferra a la mamá. Y la mamá se toma al hijo y él en ese momento ve a la criatura recién nacida y no dice: ay, va a ser bueno, va a ser malo. Simplemente ella ve el amor en esa criatura que surgió de su ser. Y yo lo veía porque en mi caso, pues por mi trabajo, veo que hay internas que dan a luz. Dentro de reclusión dan a luz, y les decía, yo me imaginaba, pues el niño no sabe que su mamá está al interior de un reclusorio, que está pagando una condena, ¿no? Sin embargo, el niño lo que hace es aferrarse a la mamá. El amor que tiene el pequeño hacia la mamá es incondicional. Y la mamá igual, ¿no? Cuando uno ve nacer al bebé, dice: ay, este niño va a ser, quisiera que fuera lo mejor, ¿no? Sin embargo, a veces no toman buenas decisiones y llegan a un centro de reclusión. Y ahí es ahí donde aún la mamá sigue visitándolo, aunque ya es tan grande, el amor es incondicional. Yo pienso que así es Dios con nosotros, y nosotros así con Dios. Nosotros le amamos a Dios porque Él nos amó primero. Y eso es lo más hermoso, que en cualquier momento, en cualquier circunstancia en la que nos encontremos, si nos acercamos a Dios, Dios se acerca a nosotros. Y eso para mí es algo que hoy yo lo estaba analizando y de esa forma yo lo miré. Claro. Pastora Ana María. Yo me recuerdo una ilustración donde era una niña, no sé, se me figura como Brisa, ¿verdad? Ya de 5 o 6 años, como Jimena, 7 o 8. Y nace su hermanito y la mamá lo pone en su cuna. Pero la niña buscaba estar a solas con el hermanito y corría a la cuna, y la mamá tenía miedo porque decía: a lo mejor está celosa y le quiere hacer algo. Entonces la mamá, por más que le decía: no, vente para acá, el bebé está dormido, la niña buscaba siempre el hermanito en la cuna y trataba de estar a solas con el hermanito. Y la mamá, checando la acción de la niña, ella se percató de que lo que la niña quería era preguntarle al hermanito: cuéntame, ¿cómo está Dios? ¿Cómo es Dios? A mí ya se me olvidó, yo quiero saber de Dios porque ya no he tenido yo esa comunicación con Dios. Entonces a veces como niños sabemos que es nuestra naturaleza también buscar de Dios, pero hay padres que no se encargan de entregarle la palabra de Dios también a los niños. Y como tú comentabas, que todo lo creado sea para glorificar a Dios. Y a veces creemos que nuestros hijos son para nosotros y nosotros con ellos podemos hacer lo que queramos. Escuchando ahorita el testimonio del pastor Eduardo, de que uno no se imagina que hay reclusas que están dando a luz dentro de ese lugar tan difícil. Pero a mí me impresiona también que hay gente tan linda que hoy les entrega el evangelio. Muchas, aún estando en esa situación, dicen no, pero muchas dicen sí. Y ahí vemos la misericordia de Dios, que en lugares tan tremendos es donde a veces uno encuentra a ese Dios maravilloso. Amén.
Gracias a Dios. Así es. Entonces, volviendo un poquito, ¿verdad? A la memoria de lo que estamos hablando, menciona la Escritura que al hacer el hombre Dios a su imagen y a su semejanza, Dios está demostrando que el hombre, vamos a verlo desde este punto de vista, tiene su vida, ¿verdad? Y al tener la vida, cada ser humano, cada persona, Dios está manifestando su gloria, la gloria de Cristo, como lo dice el libro de Romanos 8:29. Miren, dice Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, también los predestinó. Aquí vamos a hacer un breve paréntesis. ¿Cuándo nos conoció Dios? Eso quiere decir, ¿verdad? Nosotros hemos hablado de los seres tripartitos. Dios es Padre, Hijo y Espíritu. No son Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Es Padre, Hijo y Espíritu, ¿verdad? Pero los tres son uno, dice la Escritura. Hablamos de un Dios triuno. Así nosotros también, ¿verdad? Tenemos cuerpo, alma y espíritu, que también nos hace triunos. Y de alguna manera dice que Él nos conoció antes. ¿Cuándo? Cuando tú eras espíritu, cuando tu espíritu estaba con el Padre, cuando estabas allá con Él. Es ahí cuando antes nos conoció, y allá arriba a ti y a mí nos predestinaron. Por eso dice, porque a los que antes conoció, también nos predestinaron para que fuéramos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Vean ustedes, quiere decir que tú no escogiste a Dios, ni yo escogí a Dios, sino que Dios te escogió a ti para ser hecho hijo de Dios. Por eso no todos somos hijos de Dios, solamente aquellos que reciben a Cristo como Señor y Salvador en el nombre de Jesús. Por eso dice la Escritura, para que Él, hablando de Cristo, sea primogénito entre muchos hermanos. Entonces aquí entendemos, ¿verdad?, que hay personas que hemos sido destinados a llevar impreso en nuestro pecho la imagen de su Hijo Jesucristo. Por eso Cristo dejó de ser unigénito, como era en el principio de la creación de la tierra, para ser primogénito, es decir, el primer hijo entre todos los hijos que le iba a dar al Padre. Es decir, Él tuvo que morir y ser el primer hijo que iba a ser, ahora sí ya no el unigénito, ahora era el primogénito, para que después de Cristo, todos los que le recibamos como Señor y Salvador, pasemos a ser hijos también, en el nombre de Jesús, en esa línea directa. Por eso toda persona que lleva la imagen de Cristo, también se convierte en hijo de Dios, siendo Jesucristo el primero de los hijos, y es decir, el principal. Así que podemos ver resumido el propósito del plan eterno de Dios. Pero desgraciadamente hay una oposición tremenda al plan de Dios, que nace también en la eternidad pasada. Luzbel, todos ustedes conocen y saben, que el Señor lo reprenda. Luzbel era un querubín, dice la Escritura, y según muchos teólogos coincidimos, ¿verdad?, porque también nosotros somos teólogos, coincidimos en que Jesús prácticamente, ¿verdad?, al igual que Luzbel, más bien Luzbel era un querubín, era cobertura, según muestra la Escritura, en un mundo angélico. Es decir, que Él, al nivel espiritual, era la cobertura, vamos a decirle, en ese mundo angélico. Pero Él se rebela contra Dios, de la autoridad de Cristo, volviéndose indócil, impuesto, ¿verdad?, opuesto a Dios, faltando a la obediencia que le debía a Dios. No tenía sinceridad en su corazón, y él quería hacer su propia voluntad. Y la razón por la que él se rebela es porque se puso celoso, ¿verdad?, al darse cuenta que, aunque era muy hermoso y era el principal, y él daba cobertura a una infinidad de ángeles y seres angélicos, se dio cuenta que había alguien mayor a él y que había sido ungido para esto, Pastor Eduardo. Realmente en estas partes de la Escritura miramos a una creación de parte de Dios, porque Dios crea a Luzbel, pero siempre hay esa inconformidad, pienso yo, esa intención de querer tomar lugares que aún no corresponden. De hecho, la palabra de Dios nos dice que Jesús, el verbo desde el principio, fue ya estipulado, y eso a la vez nos enseña que nosotros debemos de tener un tiempo en Dios, que todos tenemos un proceso, y más en la iglesia. Para eso es la iglesia, para enseñarnos esos procesos, a caminar en Dios, a conocer de Dios, y a no desesperarnos y querer salir de la cobertura como lo hizo Luzbel, sino que nosotros podamos entender que donde Dios nos ha colocado es porque Dios tiene un plan, un propósito, y tiene sobre todo la confianza en nuestras vidas de que poco a poco vamos a seguir avanzando. Y ese es el ejemplo que veo yo. Gracias, pastor. Pastora.
No te enojes. Es que prendí bueno, checamos que lo que sucede en lo espiritual también se ve en lo natural. Entonces debemos de tener mucho cuidado, de cuidar nuestro corazón, de ser obedientes, de fijarnos bien a quién servimos, a quién buscamos, y que en nuestro corazón no haya esa rebelión también, porque es verdad, a veces nuestros ojos, a veces como dice el pastor Eduardo, el no estar bien cimentados en la palabra, se nos hace fácil sacar nuestras propias opiniones, nuestra propia conclusión, no escuchando la palabra de Dios, y nos creemos todavía más que Dios. Entonces es muy delicado, porque ahí viene también una destrucción a nuestra vida. Y también el Señor habla de que en Cristo Jesús hay vida eterna. Entonces es ahí donde tenemos nosotros que hoy saber cuál es nuestra forma de conducirnos día a día, cómo es que verdaderamente estamos siguiendo a Cristo con obediencia o nada más apariencias, y tener un rechazo cuando no podamos pasar a la vida eterna. Hablamos de Apocalipsis, cuando visitan las iglesias, hablamos de las 7 iglesias, pero en especial cuando Dios va y visita la de Filadelfia, le dice: he aquí pongo en ti una llave donde yo digo que la pongo sobre tus lomos, y lo que yo abra nadie podrá cerrarlos. Y estamos hablando de tantas cosas, pero entre ellos la salvación. El Señor nos está entregando esa puerta a la salvación. Entonces el seguir a Cristo, el ver realmente hasta cómo se condujo Luzbel, que es el que puso a cuidar el trono, era el mismo que puso a cuidar el trono de todo lo malo. Pero yo me pregunto, si no había nada malo en el cielo, ¿por qué pone a Luzbel a cuidar algo que pues nadie sabía que existía algo malo? Y sorprendente, Dios lo sabe todo. Lo malo estaba en el mismo querubín que es Satanás, y al mismo que puso a cuidar fue el mismo que se rebeló en contra de Dios. Y tan como no había maldad en el cielo, convenció a todos los demás y le creyeron, les prometió grandes cosas. Y dice que cuando Dios lo avienta desde el cielo y lo manda a la tierra, con su cola se trajo a muchos, y dice los contrató y les ha prometido algo. Entonces tengamos mucho cuidado, porque también el diablo te promete cosas, pero este es mentiroso y te cobra todo. Sin embargo, las promesas de Dios son para bendición y hay vida eterna. Las puertas que el Señor ha abierto, nadie podrá cerrarlas. Así que el tiempo de decidir es hoy, el tiempo de decidir en dónde vamos a estar una vez que partamos de la tierra. Depende de ti y depende de mí, no de Dios, no del pastor, no de la iglesia, sino que Dios dio una palabra. Dios es fiel y Dios es verdadero. En eso se caracteriza nuestro Dios grande y poderoso. Amén. Así es. Además, solamente quiero apuntar que Luzbel, por ejemplo, todavía se le conocía como tal cuando él, antes de la caída, es decir, cuando todavía servía a Dios. La palabra Luzbel significa luz bella o portador de luz. Ese es el significado real que tenía allí todavía cuando servía. Pero cuando viene la rebelión, su caída, es cuando se convierte en Satanás o se convierte en diablo, que significa opositor o adversario. Es ahí donde se convierte completamente en el adversario de todo lo que Dios quería para la humanidad. Dios quería que la humanidad viviéramos eternamente y que no perdiéramos la vida eterna en ningún momento. Mas Satanás de alguna manera estaba en contra de los planes de Dios. Por eso él, llegando a la tierra, inmediatamente involuciona mentalmente a la gente, y la gente, en lugar de creer hacia adelante, empezó a retroceder, a beber, a tomar, a hacer cosas negativas para que la gente muriera, y heredaron finalmente la muerte a través de haber caído, ¿verdad?, en rebelión en contra de Dios. Luzbel, por ejemplo, tenía orgullo y no quería ser menos que nadie, y por eso se opuso al plan redentor de Cristo, ¿verdad?, de que tuviera una tierra paradisíaca en la cual no murieran los seres humanos, porque ese era el deseo de Dios, que viviéramos eternamente. Pero Satanás, al ser echado de la tierra, del cielo, como decía la pastora Ana María, llega a la tierra, involuciona a la gente
mente los vuelve retrógradas y de pronto ellos empiezan a pensar negativamente en contra de Dios, se rebelan ante Dios también, que es lo que hoy vemos por finalmente con la tierra, con la gente está involucionada, la gente hace todo lo contrario de lo que Dios pide. Te aseguro que si cuando le preguntas a alguien los 10 mandamientos, te aseguro que hemos violado los 10, y si hubiera 20 o 100 o 1000, los hubiéramos violado todos, porque seguramente no hemos cumplido ninguno, y ese es uno de los grandes problemas. La involución nos va llevando en contra del orden de Dios. Por eso Luzbel deseaba exaltarse a sí mismo, y ese también es un mal de cual debemos cuidarnos todos nosotros. A veces queremos brillar más que Cristo, queremos brillar más que Dios, queremos brillar más que cualquier cosa, ¿verdad? Tampoco debemos de andar comparándonos con nadie, porque de alguna manera eso también va a traer consecuencias, va a causar orgullo, a veces frustraciones, envidias, dependiendo con quién nos comparemos, ¿verdad? Yo no me puedo comparar con el pastor Eduardo, ni el pastor Eduardo conmigo, ni con la pastora Ana María, con nadie, ni tú con tus hermanos, ni con la familia X, porque simplemente, ¿verdad? Algunos tienen mejores cosas que tú, otros tienen peores cosas que nosotros, y pues por supuesto ahí vienen las inconformidades, las envidias, los celos. Y Luzbel, por ejemplo, quería ser el centro de la atención, y eso es una mala idea normalmente, porque ese centro de nuestra vida lo debe de ocupar Jesucristo, porque Él fue el ungido para recibir precisamente la adoración. La gente se rebela cuando cree que no se le trata como cree que se lo merece, o cree que ese lugar le pertenece a Él, y lo asombroso es que cuando alguien se revela, siempre hay alguien que le quiere seguir. Cuando alguien se revela, inmediatamente, ¿verdad?, empieza a dar testimonio de mentira, diciendo no, porque esa persona es así, esta persona es así, la iglesia tal es así, y esto y lo otro, y empieza un corredero de mentiras, y que desgraciadamente siempre hay alguien. Lo más interesante es que siempre hay alguien que sigue, ¿verdad?, la mentira, y cree, aunque el otro tenga mal testimonio, pero le cree a la mentira. Muchas ocasiones, Pastor Eduardo. Pues en esa área es importante detectar en tu propia vida cómo tú estás viviendo en la iglesia, porque uno, como antes de ser pastor, fue congregante, y antes de ser congregante también fuimos aún mayormente pecadores, porque vivíamos sin Cristo. O sea, no creas que nacimos y ya desde que nacimos, no, sino que ha habido un proceso. Y en la vida de cada uno de los congregantes, de los hijos de Dios, de la iglesia de Dios, pues Dios pone ciertas virtudes, ciertos dones, ciertos talentos. Unos los desarrollan mucho más rápidos, otros tienen una facilidad para hacerse presentes, pero habemos otros, y me cuento yo ahí, que nos cuesta trabajo y que tenemos que trabajar y machetear, y ya 22 años sirviendo a Dios, y vemos que personas en poco tiempo logran alcanzar muchas más cosas que nosotros, y damos gracias a Dios por ello. Porque a mí me gusta esa parábola cuando llega el hombre de esta empresa, yo lo veo así, le dice, bueno, te voy a contratar y por tantas horas, ¿no? Pero dicen que ya llegando casi a las 5, casi a la última hora del trabajo, llega y le dice a los últimos, vénganse, ¿quieren trabajar? Sí. Y entran a la obra. Y los que estaban desde la mañana dicen, no, pues a la hora de la paga, dice, vamos a ir ver la ganancia, ¿no? Sin embargo, dice la palabra de Dios que Él le fue justo y que Él habló con cada uno de ellos. Y yo lo veo en el servicio y en el ministerio, porque hay quienes vienen atrás de nosotros con menos tiempos y ya hicieron más cosas. Y la verdad, cuando yo lo veo así, digo, gloria a Dios por ellos, porque Dios allí muestra su fidelidad y sabe que todo es a su tiempo, y al final todo es para Él. Como lo decía usted, es por Él y para Él. Por eso no podemos estar celosos de otras personas, no podemos compararnos, porque al final el Dios que ama a ellos también me ama a mí, y eso es lo más importante. Así es, muy bien. Pastora Ana María. Pues sí, ciertamente yo recuerdo también a principios de este año comentábamos que se dieron 2 palabras a la iglesia. Una de ellas era de que Dios iba a preparar a la novia, que ya hablábamos de eso, que nunca nos imaginamos que de esta forma, ¿verdad?, con una situación tan difícil. Pero la otra fue de que este año era recoger lo que habíamos sembrado. Entonces, si tú ves que el de al lado está siendo bendecido, pues creo que es su tiempo de él, y tienes que alegrarte, que no haya en ti esa maldad en tu corazón, ni esa envidia, porque eso obstaculiza que Dios te bendiga. El diablo se enseñorea en tu vida, y aún sabemos que día a día todos nos esforzamos por salir adelante, todos nos esforzamos por tener una vida mejor. Entonces, que no sea en vano ese esfuerzo, sino que sea
una forma de sembrar tu tiempo, una forma de sembrar tus sentimientos, ¿verdad? Con la gente que te rodea, pero siempre dando lo bueno, siempre llenándote de Dios, de su palabra, de sus, esas riquezas tan grandes que Él tiene cuando da paz, donde estamos en medio de una prueba, decimos es que eso es locura, ¿verdad? Pero Dios da esa paz que sobrepasa todo entendimiento, y Él es el que nos ha permitido en estos días seguir adelante, porque seguimos confiando en Él. Vemos tan lamentables las situaciones que por aquí hay una persona que falleció, por aquí hay otra, y sin embargo, ¿qué nos queda? Levantarnos en el nombre de Jesús, orar por esas personas también, orar por las familias que quedan dolidas, que si nosotros que tenemos a Dios, a veces sí hay temor cuando vemos que alguien cercano ya se contagió y decimos estuvimos cerca, pero Dios tiene la última palabra. Y hablábamos de que el pastor decía, todo es creado por el Señor, y yo me atrevo a decir, el coronavirus también, el virus es creado por el Señor, pero Dios permite a veces las cosas porque detrás de todo esto también a veces sobre el enemigo saca ventaja, ¿verdad? Saca ventaja porque hay maldad a veces en algunas personas y propagan, no sé, hay algo detrás de todo esto que más adelante dice la palabra de Dios, que nada quedará oculto. Entonces, lo que nos queda ahorita es confiar en nuestro Dios, ser fieles a Él, ponernos en nuestra postura y ser obedientes, no aprender de Luzbel, que él perdió todo, y no juntarnos con gente que nos va a hacer perder todo. Creo que tenemos que discernir en dónde nos conviene estar y quiénes están con nosotros en el nombre de Jesús. Ahora, si nos damos cuenta, nosotros perdimos la gloria de Dios desde el momento de la caída. Perdimos la gloria de Dios, ya no se pudo manifestar en el ser humano, al contrario, se manifestó la muerte, porque Dios había creado al hombre para vivir eternamente, pero finalmente el hombre, a raíz de la caída, entra la muerte a causa de ello. Por eso Caín mata a Abel, y desde ahí el reino de la muerte impera, y a partir de ese momento se pasó de herencia, de generación tras generación hasta nuestros días. Así el hombre se convierte por naturaleza en enemigo de Dios. Enemigo, ¿por qué? Porque ya no escucha la enseñanza del maestro, sino ahora escuchamos al mundo, ahora escuchamos a Satanás, ahora escuchamos y vemos toda la obra del diablo alrededor de nuestra naturaleza, y de alguna manera esto se pasa a las generaciones, y de alguna manera ahora la redención del hombre está en la cabeza de Dios. Ahora mismo Dios tenía que resolver dos problemas importantes, que primero es la rebelión satánica, por supuesto, ver qué iba a hacer con el opositor, y la segunda, la caída del ser humano, ese ser humano que Dios puso en su corazón que estuviéramos en la tierra, volviéndonos como prioridad normalmente la redención del hombre caído, que era la primer cosa que Dios quería hacer en este caso, para que volviera a ser un hombre, un aliado de Dios y no un enemigo suyo, ¿verdad? Y no un mal enemigo de nuestro Dios. Entonces Cristo Jesús presta y rápida, inmediata atención, deja su gloria y viene a buscar aquello que se había perdido. Vino a salvarnos al entregar su vida preciosa en la cruz del Calvario, entregar su sangre preciosa por toda la humanidad, por ti que me estás viendo, por ti que estás escuchando esta palabra, en el nombre de Jesús, por mí, por cada uno de los que estamos aquí. Dios entregó su vida preciosa con ese propósito, que regresemos al plan original de Dios, del cual el enemigo nos sacó, y convirtiéndose para ello en siervo, tomando semejanza de hombre. Por eso es que Él de alguna manera vino a nacer en el vientre de una mujer. Por eso aquel término que hemos escuchado, la madre de Dios, no creo, porque Dios ya existía. En el principio Él ya estaba. Dice la Escritura, y lo acabamos de leer hace un momento, en el principio estaba el Padre, y el Verbo estaba con Él, y en el principio estaba Él, y Él mismo es Dios. Entonces no puede haber una madre allí, ¿verdad? En pocas palabras, porque cuando vino Jesús ya era el Hijo del Hombre, es decir, una mujer tuvo que dar a luz un pequeño hombre, y a partir de ese instante ese hombre, ¿verdad?, hizo la obra redentora por nosotros. Pero ese
ese hombre, ¿verdad?, era Jesús, y él murió en la cruz, y para lograr con ello ese doble propósito: primero, liberar a una persona del dolor, ¿verdad? La palabra redimir significa liberar a una persona de un dolor y quitarle una pena. Entonces vino a quitarle la pena a todo el ser humano cuando Cristo, ¿verdad?, lo aceptamos como Señor y Salvador. Y número 2, vencer al diablo en la cruz. Mucho hemos escuchado, ¿verdad?, al respecto, que nos dice la Escritura que cuando Cristo, después de que murió y al tercer día resucitó, tú te puedes imaginar Satanás cómo pegó de gritos y se enojó. Él pensó que matando a Cristo se acababa la redención, él iba a ser el dueño de la tierra, no había salvación para el ser humano. Pero al morir Cristo y resucitar, a lo mejor cuando murió los demonios estaban de fiesta, hicieron pachangas, se fueron a los antros, se pusieron de todo y ahí estaban felices, contentos. Cuando de repente se enteran Cristo resucitó, el diablo queda humillado, el imperio de la muerte lo toma Cristo y le dice: muerte, desde hoy soy tu muerte también. Y en ese momento la muerte está sentenciada, Satanás fue sentenciado, y en ese momento todos los enemigos están vencidos, porque Cristo Jesús resucita con poder y con gloria en el nombre de Cristo. Esto es maravilloso, en el nombre de Jesús, el que nuestro Señor Jesucristo le asestó un golpe mortal a Satanás, aplastó su cabezota de olmeca, y con este sacrificio, ¿verdad?, de alguna manera, ¿verdad?, reconcilió todas las cosas con Dios. Por eso todo aquel que viene a Cristo y le pide perdón al Señor, Cristo pide perdón, intercede por ti. No hay mediadora, no hay intercesores, el único es Jesucristo. Por eso venimos a Cristo como único y poderoso Salvador, y tanto las del cielo como las de tierra, todas las cosas fueron, ¿verdad?, reconciliadas con nuestro Padre. Adelante, por favor, pastora. Vamos a darle el lugar a la pastora primero. Sí, pues yo veo que Dios nos está regalando vida eterna, y que el día que partamos de esta tierra dormiremos nada más, pero estaremos esperando el resucitar con Cristo Jesús. Él fue la primicia, así que Él no nos está engañando, creemos en Él, y todavía dice en Apocalipsis que hay un libro de la vida que comerán, pero nosotros ya tenemos vida eterna. Decíamos, la llave y la puerta que el Señor ha abierto es de vida eterna. Entonces sabemos que dormiremos, pero nos espera otra vida con Cristo Jesús. Así que esto es para más, esto es grandioso. Y decía el pastor que en la cruz del Calvario Cristo pagó por todas nuestras enfermedades, por todas nuestras dolencias. Entonces, ¿por qué el día de hoy seguimos con dolencias? ¿Por qué el día de hoy nos afligen a veces algunas situaciones de salud, o algunas situaciones de tristeza o pérdidas que se dan de las personas? Pues creo que el Señor también nos ha dejado bien claro que para eso nos ha dado autoridad en el nombre de Jesús. Entonces nuestra vida cristiana es de empoderamiento en el nombre de Jesucristo de Nazaret, y tenemos que estar luchando constantemente por todas nuestras bendiciones. Así que dice también la palabra de Dios que el Hades, la puerta del Hades, no prevalece delante de un cristiano ni delante de la iglesia del Señor. Tenemos la autoridad en el nombre de Jesús. Satanás ha sido vencido, pero en el nombre de Jesús, solamente en el nombre de Jesús puede ser vencido Satanás. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente Jesucristo. Así que el nombre de Jesucristo, nuestro Dios maravilloso, se llama Jesucristo, y Él vino a hacer la obra redentora para salvarnos. Yo me atrevo a decir que cuando estuvo Adán y Eva, fallaron, porque él pretendía Dios que nos salvara, que salvara una nueva generación y fuera inmortal, pero pecó también, no sirvió. Después vino Noé, que también a la mera hora no funcionó, pero también después vino el patriarca Abraham, y también falló, y hasta que vino Jesucristo. Entonces a Jesucristo se le ha dado el poder en el cielo, en la tierra y en todo lugar, y en Él confiamos, en el nombre de Jesús. Pastor Eduardo. Realmente el poder escuchar, el conocimiento de lo que Dios revela a través de su palabra, abre en nosotros ese oído para saber que
después de este tiempo y después de esta muerte viene una gloria postrera. Jesús fue crucificado, murió el hombre, como usted decía, nació de una mujer y fue el que murió en esa cruz por usted y por mí y que derramó su sangre. Pero al tercer día la promesa del Padre se cumple y le resucita. Así es. Y dentro de nuestras vidas ese es el consuelo y a la vez también esa es la meta y el plan a llegar a la presencia de Dios. Jesús dijo, voy pues a preparar morada y a donde yo esté ustedes estarán. Amén. Yo soy de las personas que a mí sí este tiempo de situación de pandemia y de coronavirus y de situaciones adversas, pues tengo una familia grande y sí nos alcanzó. Uno de mis hermanos hace un mes partió con el Señor y hace una semana uno de mis tíos, el hermano de mi papá, que nada más ya quedaban 2 de la familia, también ya partió. Y a la vez digo ya partió porque es una ganancia en Cristo Jesús. Como cuerpo, como humanidad nos dolemos, ¿no? Pero confiamos en Dios porque Dios es bueno y si Dios nos permite estar hoy en este tiempo escuchando de su palabra, viviendo en su palabra y creyéndole a Dios es porque Dios tiene todavía más planes para nosotros. Y eso a la vez también es la palabra que tenemos para mi familia, ¿no? Que si Dios nos permite estar en esta tierra es porque Dios tiene un plan. Y el día que Dios nos llame a su presencia también porque Él ya tenía ese plan lo tenía Él, ya a los días contados. Nos estuvimos orando, estuvimos intercediendo, pidiéndoles. Aún me recuerdo del testimonio de Julio Melgar, que él también, un gran siervo de Dios, de alabanza, ministro, movió corazones en el nombre de la unción del Espíritu Santo. Cierto. Pero en ese momento yo escuchaba conciertos donde decían, vamos a orar y declaramos la sanidad. Pero el declarar la sanidad y declarar el tiempo de Dios es bien diferente. Y el tiempo en Dios es lo mejor. Por eso es que sí es así como que a veces decimos complicado, ¿no? Pero es como bien dice la Biblia, es vernos al espejo y ver nuestra realidad y decir somos humanos, pero la gloria de Dios es algo maravilloso. Y si es el tiempo de nuestro Dios, también nosotros debemos de confiar en Dios, en que todo está en sus manos. Así es, por eso dice la Escritura, ¿verdad? También que la muerte de sus santos es bendita para los ojos del Señor, definitivamente es agradable, es maravillosa, porque Dios no lo ve como pérdida, lo ve como ganancia. El apóstol Pablo también lo veía de esa misma manera, ¿verdad? Él decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. Entonces ciertamente, si tú has vivido alguna pérdida o en el nombre de Jesús ha visitado desgraciadamente esta situación a tu casa, pues yo quiero decir, en el nombre de Jesús tranquilízate, en el nombre de Cristo, pues la muerte de sus santos para el Señor es ganancia en el nombre de Jesús. Así que ánimo en el nombre de Jesús. Amén. La vida continúa, vamos a seguir adelante y echémosle muchas ganas. Ahora vamos a hablar un poquito nada más para ir cerrando, que Dios dio prácticamente a la iglesia una encomienda importante, porque lo que estábamos tratando realmente era la iglesia, ¿verdad? Realmente. Ahora Efesios 1:22 dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Es decir, que Cristo fue la cabeza de la iglesia. Entonces, para nosotros, vamos a decirlo así, no está nadie encima de nosotros más que Cristo. Cristo es nuestra cabeza. Cristo es nuestra forma de pensar, caminar, actuar. Cristo solamente. Por eso cuando Él murió y resucitó, Él fue dado por cabeza a la iglesia, la cual la iglesia se convirtió en el Cristo, en su cuerpo, en la plenitud de todo lo que lo llena prácticamente. Por eso la iglesia recibe un papel protagónico en esta guerra. Nosotros tenemos ese papel protagónico en esta guerra espiritual que se está dando, porque nosotros oramos espiritualmente, creemos espiritualmente, tenemos una fe espiritual maravillosa, y la tierra para trabajar al lado de Cristo es la humanidad, es la gente, la tierra con la que trabajamos, entregándole la palabra de fe para que ellos crean en las promesas que nuestro Señor Jesucristo trae. Cristo es la redención de todos aquellos, ¿verdad?, que aún faltan por ser alcanzados, aquella gente que nunca ha escuchado el evangelio, aquellos que han cerrado sus oídos a Dios. Hoy es el tiempo para que nosotros los alcancemos a través de la palabra y para mostrar al mundo la victoria que obtuvo Cristo por medio de la cruz. Es decir, no hubo pérdida, al contrario, hubo ganancia. Satanás quedó en la tierra, es verdad, pero como un adversario derrotado. Satanás está en la tierra porque no pudo con Cristo, no pudo con la iglesia, porque
dice la Escritura que ciertamente Cristo dejó dicho, ¿verdad? Que la iglesia no prevalecerá. El Hades, es decir, el imperio de la muerte, no prevalece sobre la iglesia, porque aunque nos vayamos de esta tierra, nosotros vamos a vencer y tendremos vida eterna en el nombre de Jesucristo. Tendremos vida eterna, aunque nos vayamos de acá, pero estaremos eternamente con el Padre, y eso es lo maravilloso. A eso fuimos llamados, a vida eterna. Satanás no quería siquiera, quería matarnos acá, acabarnos acá y ser destruidos en el lago de fuego, mas sin en cambio Cristo quiere darnos vida y vida en abundancia. Por eso Él quedó como derrotado, para que la iglesia le muestre al mundo la victoria, que Cristo es nuestra cabeza. Por eso un cristiano derrotado, un cristiano melancólico, un cristiano triste, un cristiano fracasado no puede ser en un momento dado que tenga por Cristo por cabeza. La Escritura nos habla grandemente y de una manera poderosa. Nos dice de la siguiente manera, dice así: en este mundo tendráis aflicciones, pero tened ánimo, yo vencí al mundo, dice Jesús. Jesús nos habla en Juan 16:33 que tengamos ánimo porque Él venció al mundo y la iglesia debe vencer. Romanos 8:37 nos dice: sin embargo, en esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Tú tienes el poder de Cristo para vencer, para derrotar cada prueba, cada lucha. Tú tienes el poder de Cristo aún orando para destruir el imperio de la muerte en el nombre de Jesús. Cristo te ha empoderado en el nombre de Jesús para que tomes las armas espirituales y desecha toda arma del diablo, toda artimaña del enemigo. Y hoy en el nombre de Jesús empodérate de Cristo, porque tú tienes el poder. Tú eres un hombre poderoso, una mujer poderosa en Dios, porque cuando Él fundó el mundo prometió que las puertas del Hades no prevalecerían contra la iglesia. La iglesia de Cristo no está destinada a fracasar, está destinada a levantarse. Es cierto que se han levantado falsos pastores, falsos ministros, falsas iglesias, falsa enseñanza, falsa doctrina, pero en el nombre de Jesús hoy es tiempo que te conviertas a la palabra verdadera de Cristo, a la palabra verdadera que solamente está en la Biblia, y ahí la encontrarás. Mateo 16:18 dice: yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Así que en el nombre de Jesús cobra ánimo. Es verdad, no pudieron contra Cristo, ahora se van a querer ir contra nosotros, porque tú y yo somos a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, Satanás quiere irse contra ti, hombre, contra ti, mujer, contra tus hijos. No lo permitas. Levántate en el nombre de Jesús y vamos a orar en el nombre de Cristo. Tomemos la palabra, lee la Escritura, crea la verdad de Cristo. No creas a la mentira que el diablo ha dejado, a la lectura engañosa, a las mentiras engañosas. En el nombre de Jesús, crea la verdad. Solamente la palabra de Cristo es verdadera. Pastora Ana María. Gracias. Estaba viendo que nos está viendo Yolanda Ramírez, Sí. y yo quisiera saludarla junto con Yesenia. Estuvimos en ese lugar entregándoles la palabra y creyeron al Señor, recibieron a Jesucristo como Señor y Salvador, y ellos están en una ranchería, están en San Miguel de Allende, pero en una ranchería llamada Cruz del Palmar, y está ella escuchándonos esta noche, está ella transmitiendo, bueno, está ella escuchando o viendo la transmisión. Y damos gracias a Dios por este tiempo, porque orábamos al Señor porque llegara su palabra hasta las rancherías, hasta los lugares donde están, bueno, incomunicados, ¿verdad? Pero damos gracias a Dios porque nos estás escuchando, Yesenia, y me están pasando aquí que nos está escuchando Reina García, también Teresita, Leti Víctor, también Yolanda, también Ramírez, ella también está en Cruz del Palmar, Isabel Rosas, bendecimos la vida del pastor también, Juan Manuel, saludos pastor Juan Manuel. Que Dios te bendiga, muchas gracias, Dios te bendiga. Muy lindo siervo. Y gracias a Dios, exactamente, porque miren, nosotros como hijos de Dios no ignoramos todo lo que está pasando en el mundo. El Señor ya nos ha hablado, nada más es prepararnos, confiar en Dios y estar bien ante Dios. Yo escuchaba una estadística, aquí en México somos 120 millones de habitantes aproximadamente.
En Japón están más o menos también 120 millones de habitantes, pero me impresioné cuando vi los habitantes que hay en China y en la India. En China hay más de 3.300 millones de habitantes. Y en la India 3.000 y tantos también. Entonces estamos hablando de que en esos dos países, creo yo que sumándolos es equivalente a todo lo demás, ¿verdad? Todo el mundo completo. Pero ¿por qué digo esto? Porque muchos creen que ya es el apocalipsis el día de hoy, pero no, el apocalipsis todavía no, porque cuando entre el apocalipsis entrarán los 4 jinetes y el de la muerte, que es el amarillo, el rojo, que es el de guerra. Habla de que una 1/4 parte del mundo va a caer, va a morir. Entonces, si nosotros nos damos cuenta con la población que hay y los que han caído, los que han partido con el Señor y otros se han muerto, es mínima la cifra. Entonces, no estamos en tiempos apocalípticos, pero no desconocemos los tiempos. Son tiempos finales, son tiempos donde hay que prepararnos, son tiempos donde hay que lavar vestiduras, hay que llenarnos de aceite de la presencia de Dios y tomar una decisión firme. Yo te invito en el nombre de Jesús que si no has recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, hoy es el día, porque solamente estando vivos es como podemos nosotros definir nuestro futuro. No estamos en tiempos de apocalipsis, pero los días ya empiezan a ser malos. Así que yo quisiera brevemente, si es que quieres recibir a Jesucristo como Señor y Salvador, que hagas conmigo esta breve oración. Y dice la palabra de Dios que tu nombre quedará escrito con letras de oro en el libro del Cordero de Dios que está en el cielo, en el nombre de Jesús, y pasamos a ser hijos en el nombre de Jesús. Así que, Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados, por todas mis ofensas, por todas mis faltas, porque no te conocía. Hoy me tomo de tu bendita mano y te acepto como mi Señor y Salvador. Y te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero de Dios que está en el cielo contigo. Señor, seas mi Dios y yo tu Hijo, en el nombre de Jesús. Amén. Pastor Eduardo, si nos despides y haces una oración. Muchas gracias, pastores. Siempre es una gran bendición estar con ustedes. A la iglesia amada de Jesucristo, Torre Fuerte, Iztapalapa, las bendecimos. A todos los que nos han visto, escuchado. Saludos a la iglesia allá. A la iglesia allá en el Edén, a la casa del Padre, la hermana Zoila, con la hermana Ceci, Arelí, a mi esposa Karina, a la familia. Damos gloria a Dios por sus vidas, la verdad. De todos, realmente estos tiempos de iglesia en casa es algo impresionante, y pues bendecimos la vida de los pastores también aquí presentes, porque hacen todo lo posible para que Dios los siga usando. En verdad que mirábamos que uno pone y Dios propone todavía mayor en su gloria, entonces damos gracias por eso y pues bendecimos su nombre. Vamos a dar gracias a Dios, pastor. Adelante, pastor. Adelante, pues, Padre, te damos gracias por este tiempo. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, bendecimos la vida de cada una de las personas que están viendo y las que van a volver a ver esta transmisión. Señor, bendecimos, Padre, a tus hijos y pedimos que tu gracia y tu misericordia alcance, Señor, a esas personas, a cada uno de los hermanos que están pasando por momentos difíciles, que están en situaciones, Señor, comprometidas. Pero en este momento, Padre, declaramos tu salvación, tu sanidad, tu respuesta favorable a la vida de cada uno de nosotros. Y el día de hoy, Señor, los cielos se abren una vez más y se levanta tu gloria con poder y con autoridad en medio de la muerte, en medio del valle, en medio de toda circunstancia adversa. Declaramos tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús, Dios Todopoderoso. Amén y amén. Amén. Gracias a Dios. Buenas noches. Que Dios les bendiga. Buenas noches, bendiciones, y nos vemos el jueves a las 8 de la noche y el domingo a las 10 de la mañana. Amén. La paz de Dios sea con ustedes. Amén.